Hola estudiantes, somos las profesoras de Álgebra Lineal y Geometría Analítica de primer año, correspondiente a la carrera de Ingeniería Civil, dictada en la Universidad Tecnológica Nacional. El día de hoy estaremos estudiando sistemas de ecuaciones lineales mediante el método de Gauss-Seidel. A lo largo de esta presentación vamos a ver una introducción al método, los teoremas que garantizan su convergencia, el desarrollo teórico del método y finalmente un ejercicio de aplicación. El método de Gauss-Seidel es un procedimiento iterativo, utilizado para resolver sistemas de ecuaciones lineales. Resulta especialmente útil en ingeniería civil y otras áreas de la ingeniería, ya que permite manejar sistemas de ecuaciones con un gran número de ecuaciones y variables de manera efectiva y sencilla. Su simplicidad, eficiencia y facilidad de implementación lo convierten en una herramienta fundamental en el cálculo numérico aplicado a problemas de ingeniería como análisis estructural, mecánica de los suelos o sistemas hidráulicos. A diferencia de los métodos directos que buscan la solución exacta, Gauss-Seidel proporciona soluciones aproximadas mediante una sucesión de iteraciones que convergen progresivamente a la solución del sistema. En cada paso se utilizan los valores más recientes de las incógnitas, lo que mejora significativamente la rapidez de convergencia respecto al método de Jacobi, del cual Gauss-Seidel es una evolución. A partir de un vector inicial x0 se van calculando los nuevos vectores x1, x2, x3, hasta que la diferencia entre las iteraciones sea menor que una tolerancia preestablecida. Antes de comenzar a utilizar el método debemos prestar atención y verificar previamente dos teoremas. Estos nos sirven para saber si el método nos sirve y nos va a ayudar. El teorema 1 nos habla y nos plantea una condición para la convergencia basada en características de la matriz. Esta matriz debe ser matriz estrictamente dominante. Si se cumple esta condición, entonces el proceso iterativo se acerca a la solución real. Por ejemplo, si una de las filas de nuestra matriz es 10 menos 2, 1 y la diagonal 10, la suma de valores absolutos de los demás elementos será módulo de 2 más módulo de 1 igual a 3. Y como 10 es mayor a 3, entonces esta fila cumpliría con ser estrictamente dominante. El segundo teorema nos indica que el radio espectral de la matriz de iteración, es decir, el mayor valor absoluto de sus autovalores, debe ser estrictamente menor que 1. Esto garantiza que los errores se reduzcan progresivamente en cada iteración. El desarrollo del sistema. Vamos a ver ahora el desarrollo del sistema. Da un sistema A, ¿sí? Donde la matriz es una matriz cuadrada de coeficientes. Vamos a descomponer esa matriz en tres partes. La matriz diagonal menos la matriz triangular inferior menos la matriz triangular superior. Bueno, si sustituimos lo anteriormente dicho en la matriz A, en el sistema original, esta expresión termina siendo muy similar al método de Jacobi, pero en el método de Gauss-Seidel se acelera y se mejora la rapidez de convergencia utilizando los valores calculados dentro de la misma iteración. Aquí observamos que la fórmula general o algoritmo para calcular cada componente de x sub i usando la fila i de la matriz es la que se encuentra aquí en el recuadro. Por último, es importante mencionar el criterio de parada, ¿sí? Cuando nosotros vamos a tener cierta tolerancia para el error y que se termine nuestra iteración. Este criterio detiene el proceso iterativo cuando el error entre dos iteraciones cumple cierta tolerancia. Esa tolerancia tiene que ver con la norma infinito, ¿sí? Que la tenemos definida en otro recuadrito más abajo, haciendo referencia a la tolerancia, ¿sí? A la cierta tolerancia que debe estar preestablecida con anterioridad en nuestro problema.
En esta segunda parte vamos a trabajar con un ejemplo para la resolución de sistema de ecuaciones lineales utilizando el método de Gauss-Seidel. Bien, el problema nos dice que debemos aproximar la solución del sistema utilizando el método de Gauss-Seidel hasta que el error sea menor o igual a 0,1 e iniciando en x0 igual a 0,00. El sistema que nos propone el problema dice la primera ecuación 2x1 menos 6x2 menos x3 igual a menos 38 menos 3x1 menos x2 más 7x3 igual a menos 34 y la tercera ecuación, menos 8x1 más x2 menos 2x3 igual a menos 20. Bien, la matriz de coeficientes que nos quedaría determinada sería 2 menos 6 menos 1, menos 3 menos 1, 7, menos 8, 1 menos 2. Ahora bien, es importante aclarar que como vimos anteriormente en la parte teórica, el método de Gauss-Seidel no converge a una solución para cualquier sistema de ecuaciones lineales, sino que debe cumplir con una condición suficiente que dice que para asegurar la convergencia, la matriz de coeficientes debe ser diagonalmente dominante. Bien, para que una matriz sea diagonalmente dominante, lo que debe ocurrir es que el valor absoluto de los elementos de la diagonal A sub I debe ser mayor o igual que la suma de los valores absolutos de los otros elementos de su misma fila. Entonces, vamos a ver si eso ocurre en el sistema que nos proporciona el problema. Vamos a ver qué pasa con la fila número 1. En el lugar A sub 1, 1, nos encontramos con el 2 y el valor absoluto de 2 es 2. Ahora, ¿qué ocurre cuando sumamos los valores absolutos de los demás elementos de la fila? Nos quedaría el valor absoluto de menos 6 que es 6, más el valor absoluto de menos 1 que es 1, 6 más 1, 7. Lo que ocurre es que 2 es menor que 7, por lo tanto no se cumple la condición. Ahora vamos a ver qué ocurre con la segunda fila. En el lugar A sub 2, 2, encontramos al menos 1. El valor absoluto de menos 1 es 1. Ahora, ¿qué ocurre con los demás valores absolutos de los elementos de la fila? Obtenemos el valor absoluto de menos 3 más el valor absoluto de 7, que nos daría 3 más 7, 10, y como pasó anteriormente, 1 es menor que 10, por lo cual tampoco se cumple con la condición. Ahora vamos a ver qué pasa en la fila 3. En lugar A sub 3, 3, encontramos el menos 2. El valor absoluto de menos 2 es 2. La suma de los demás valores absolutos de los elementos de la fila nos daría el valor absoluto de menos 8, que es 8, más el valor absoluto de 1, que es 1, 8 más 1, 9, y nuevamente 2 es menor que 9, por lo cual tampoco se cumple con la condición. En este caso nos encontramos que no es diagonalmente dominante, por lo que tenemos que reordenar las ecuaciones. Lo que vamos a hacer es reordenar las ecuaciones para que la fila con los coeficientes principal de mayor magnitud sea la primera. De esta forma intercambiamos la ecuación 1 con la ecuación 3, quedándonos el nuevo sistema, la primera ecuación menos 8x1 más x2 menos 2x3 igual a menos 20, 2x1 menos 6x2 menos x3 igual a menos 38 y menos 3x1 menos x2 más 7x3 igual a menos 34. Y de esta forma ahora sí se trata de una matriz diagonalmente dominante y ya podemos aplicar el teorema de Gauss-Seidel, el método de Gauss-Seidel, perdón. Bien, de esta forma, lo que vamos a hacer es, en la primera ecuación que nosotros despejamos, nos va a quedar que x sub 1 va a ser igual a menos 20 menos x2 más 2x3 sobre menos 8. Ahora lo que debemos hacer es de la segunda ecuación despejar a x2, que nos quedaría entonces menos 38 menos 2x1 más x3 sobre menos 6. Y por último, de la tercera ecuación, vamos a despejar a x3, que nos quedaría menos 34 más 3x1 más x2 sobre 7. Estos van a ser los despejes que nosotros vamos a utilizar en cada una de las iteraciones siguientes. Bien, vamos a comenzar aplicando el método utilizando la suposición inicial que nos dio el problema, que era x0 igual a 0, 0, 0. Bien, vamos a trabajar la primera iteración. La primera iteración, lo que vamos a hacer es, a la primera ecuación que nosotros despejamos, x1, vamos a reemplazar a x2 y a x3 por los valores iniciales que nos dio el problema, que eran 0 y 0. Entonces nos va a quedar x2 0 y x3 0. De esta forma nos quedaría que x1 va a tener un valor de 2,5. Bien, ahora vamos a pasar a x2. La segunda ecuación que nosotros despejamos, en la cual despejamos x2,
Vamos a reemplazar ahora a x1 y a x3, pero en este caso a x1 la vamos a reemplazar por el valor que obtuvimos recientemente, no por el valor inicial que nos dio el problema. En este caso lo vamos a reemplazar a x1 por 2,5. Y a x3 sí la vamos a reemplazar por el valor inicial, ya que todavía no encontramos el valor nuevo de x3. En este caso, la cuenta nos quedaría que x2 va a ser igual a 7,16666667. Bien. Ahora vamos a pasar a trabajar la tercera ecuación en donde despejamos x3. De esta forma, debemos reemplazar a x1 por el valor que encontramos anteriormente, el de 2,5, y a x2 por el valor encontrado recientemente de 7,16666667. De esta forma, nos queda que x3 nos daría menos 2,76190476. Bien, esa es la primera iteración. Ahora tenemos que ver la tolerancia para ver si cumple con la tolerancia que nos pedía el enunciado. En este caso, para ver la tolerancia en cada una de las iteraciones del método de Gauss-Seidel, lo que se debe calcular es la norma de la diferencia entre el valor de las soluciones de la iteración actual y el vector de la iteración anterior. En el caso de la primera iteración que nosotros trabajamos, lo que debemos hacer es, a los valores que obtuvimos en la iteración número 1, restarle los valores de la iteración inicial que nos dio el problema. En este caso, la resta que nosotros realizamos nos quedaría que el primer elemento va a ser 2,5, el segundo elemento va a ser 7,166666667 y el tercer elemento nos va a quedar menos 2,76190476. Ahora, nosotros, de los tres elementos que nos quedaron, debemos encontrar el máximo. En este caso, el máximo de los tres valores sería el 7,166666667. Ese número es mayor a 0,1, por lo cual todavía no podemos acabar el método. Bien, vamos a trabajar una segunda iteración. En esta segunda iteración vamos a volver a utilizar x1 que despejamos de la primera ecuación, pero ahora a este x2 que debemos reemplazar, lo vamos a reemplazar por el x2 que obtuvimos en la iteración número 1. De esta forma nos quedaría x2, la vamos a reemplazar por 7,1666667. Y a x3 también lo vamos a reemplazar por el x3 que obtuvimos en la iteración número 1. De esta forma nos va a quedar que nuestra nueva x1 va a ser 4,08630952. Ahora vamos a hacer lo mismo con x2. Vamos a reemplazar a este x1 que obtuvimos por nuestro nuevo x1 que obtuvimos recientemente, por este 4,08630952. Y al x3, como todavía no obtuvimos un x3 nuevo, lo vamos a reemplazar por el x3 que obtuvimos en la iteración número 1. De esta forma nos quedaría que x2 va a ser igual a 8,155753968. Vamos a trabajar ahora con x3, en donde a esta x1 la vamos a reemplazar por la x1 que obtuvimos en esta iteración número 2, y a la x2 también la vamos a reemplazar por el x2 que obtuvimos recientemente en esta iteración número 2. De esta forma nos va a quedar que la x3 de la segunda iteración nos va a quedar menos 1,940759637. Bien, vamos a nuevamente ver el tema de la tolerancia. Bien, en este caso lo que vamos a restar nosotros van a ser los valores que obtuvimos en la iteración 2 menos los valores que obtuvimos en la iteración 1. En este caso, la resta de los valores de la iteración 2 menos los valores de la iteración 1 nos va a quedar el primer elemento 1,586309, el segundo elemento 0,989087 y el tercer elemento 4,702664. Acordémonos que debemos encontrar el máximo de estos tres valores. En este caso, el máximo valor que obtuvimos es 4,702664. Nuevamente nos pasa que el número que obtuvimos es mayor que 0,1, por lo cual debemos seguir con las iteraciones. Pasamos a la tercera iteración.
En este caso, la tercera iteración nos quedaría esta x1, vamos a reemplazar a x2 y a x3 por la x2 y la x3 que obtuvimos en la cuarta iteración. Perdón, en la segunda iteración. En este caso lo vamos a reemplazar por el 8.15573.969 y a este x3 también los vamos a reemplazar por el x3 que obtuvimos en la segunda iteración. En este caso nos va a quedar que nuestro nuevo x1 va a ser 4.004659155. Lo mismo vamos a hacer con x sub 2. A este x sub 1 que tenemos que reemplazar, lo vamos a reemplazar nuevamente por el x sub 1 que encontramos recientemente. Y al x sub 3 lo vamos a reemplazar por el x sub 3 de la iteración número 2, es decir, de la iteración anterior. Nos quedaría que x2 de la tercera iteración es 7.991679658. Vamos a hacer lo mismo con x sub 3. Vamos a reemplazar a x1 por la x1 que obtuvimos recién y a la x2 por la x2 que obtuvimos recién. Nos quedaría entonces que la x3 va a ser menos 1.99191839. Bien, vamos a volver a ver la tolerancia para esta nueva iteración. Nuevamente vamos a restar los valores que obtuvimos en la iteración 3 con los valores que obtuvimos en la iteración 2. En este caso, vamos a buscar nuevamente el máximo de los elementos que obtuvimos. En este caso nos quedó 0,08165, 0,164174 y 0,058432. El máximo de esos valores es 0,164174. Estamos cerca, pero todavía no podemos asegurar porque este número es mayor todavía que la tolerancia que me pide el problema. Entonces debemos iterar una vez más. Vamos con la cuarta iteración. En este caso, la cuarta iteración, vamos a hacer x sub 1, el x sub 2 y el x sub 3, lo reemplazamos por el x sub 2 y el x sub 3 de la iteración tercera, quedándonos que la x sub 1 nueva es 3,9841498665. Hacemos lo mismo con x2, pero recordemos que a esta x sub 1 que yo debo reemplazar, la voy a reemplazar por la x sub 1 que yo encontré recientemente. A la x sub 3 la reemplazamos por la x sub 3 de la tercera iteración. Vamos a encontrar x sub 3 para la cuarta iteración y reemplazamos, recordemos, a x sub 1 por el x sub 1 que encontramos recién y al x sub 2 por el x sub 2 que encontramos recién, quedándonos que x sub 3 nuevo sería menos 2,0089581. Bien, vamos a ver la tolerancia en este caso. La tolerancia en este caso nos quedarían los elementos de la cuarta iteración menos los elementos de la tercera iteración. Al resolverlo, nos quedaría que debemos encontrar el elemento máximo de 0,020509, 0,006836 y 0,009766. En este caso, el máximo sería 0,00976. ¿Qué pasa en este caso? Nos pasa que el error que obtuvimos es menor a 0,1, por lo cual no debemos seguir haciendo iteraciones. Entonces, nos quedaría que la solución aproximada para una tolerancia igual a 0,1 sería x sub 1, 4, x sub 2, 8 y x sub 3 menos 2.